Relatos Paranormales Oficial. Esto que les voy a contar es más real de lo que imaginan, y de cierta forma necesito que me crean. Sé que no estoy loca, y mi Dios Padre me defenderá. Esto que estoy experimentando me tiene al borde de la locura. Déjenme platicarles que desde que soy una niña, he visto infinidad de cosas de las que muchas personas dudarían. He presenciado a sombras cruzar por mi casa, así como personas que ya no pertenecen a este plano terrenal. Por si fuera poco, he escuchado voces desconocidas que me susurran al oído. Pero lo que más terror me da es que desde mi adolescencia y hasta la fecha de hoy, he visto a un demonio, el cual tiene una cara de animal y grandes cuernos, así como dientes largos y afilados. El verlo en todas partes y que siempre está siguiéndome a cualquier sitio que vaya, es algo que sale completamente de la lógica y me asusta por completo. Este tormento con el ser de bajo astral comenzó justo cuando yo tenía 12 años. Intenté varias veces platicar del tema con mis padres, pero ellos se mostraban cerrados al asunto y decían que eran mentiras mías para llamar la atención. Al no encontrar el apoyo en ellos, me acerqué a una de mis primas a quien estimo mucho y que era mayor que yo. Para mi sorpresa, ella creyó en mí. Al ver mi cara de preocupación, me propuso que fuéramos a un convento en Cholula, Puebla, y platicar a las monjas por lo que estaba pasando, con la esperanza de que ellas pudieran ayudarme. Así que nos organizamos un día para salir a temprana hora, sin que mis padres se dieran cuenta. Al llegar al convento, las monjas me enseñaron que los demonios no respetan edades, raza o sexo. Así que para ayudarme a alejar a ese ente demoníaco de mi vida, las monjas en conjunto hicieron una oración pidiendo por mi salud y protección, así como pedir a Dios que esa entidad se alejara de mi vida y cuidara de mi alma. Posterior a eso, me dieron a beber agua bendita para finalmente hacerme la señal de la cruz a lo largo de mi cabeza y pecho. Me sorprendió que al finalizar estas oraciones, sentí una gran paz en mi interior, algo que no sé cómo explicar, solo sé que tenía mucha tranquilidad. Las monjas me dijeron que volviera con regularidad para que me hicieran más oraciones y de esa forma mantener alejado a ese demonio. Una vez nos despedimos de las madres, regresamos a casa y llegamos justo antes de que el sol se ocultara. Como mis padres trabajaban casi todo el día afuera, nunca se percataron que salí con mi prima. Antes de entrar a mi hogar, le di las gracias por su ayuda. Pensé que ese día todo había terminado y mi vida sería más pacífica, pero no fue el caso. Llegó la hora de dormir y subí a mi cuarto. Para entonces, mis padres ya estaban en casa. Recuerdo que para conciliar el sueño, yo tenía el hábito de acostarme boca arriba y cruzar mis manos sobre mi pecho, ya que de esta forma el sueño llegaba a mí, pero también lo hacía por una razón muy especial. Si dormía de otra manera distinta a la anterior, era casi seguro que viera a ese demonio en mi cuarto. Aunque por alguna razón que desconozco, esa noche no funcionó mi manera habitual de dormir. En un segundo el ambiente cambió en la habitación. Sentí una pesadez que me llenó de miedo. Al abrir mis ojos, pude ver a unos cuantos pasos de mi cama a ese ser infernal, el cual me miraba fijamente sin apartar su mirada. Mi único instinto fue taparme de pies a cabeza con las cobijas y encomendarme a Dios Todopoderoso para que esa entidad desapareciera en cuanto antes. No sé en qué momento me quedé dormida, pero al despertar me di cuenta que el sol ya entraba por la ventana. Ese día por la mañana, mi prima fue a visitarme con la intención de ver cómo me encontraba. Para no asustarla, le comenté que todo estaba bien. Así pasaron las semanas, donde aquel demonio continuaba rondando cerca de mí y cuidando mi sueño cada noche. Las visitas con las monjas y los rituales de oración de los franciscanos no servían de nada.
Parecía imposible alejar a ese demonio de mi vida. Poco después, ya no solo veía a este demonio por las noches y en mi cuarto, sino que también lo observé en varias partes de la casa. Era como si ya viviera con nosotros. Inquieta por esta experiencia tan horrenda, tomé la decisión de platicar de nuevo con mis padres. Desgraciadamente, ellos se negaban a creerme, incluso me regañaron por inventar esas mentiras. Cuando llegaba la noche y mis padres, por el exceso de trabajo, tenían que ausentarse, yo corría a mi cuarto y me metía debajo de las cobijas. Me daba terror ver al demonio, y más aún estando sola. En una de esas ocasiones en que mis padres aún no volvían a casa por el trabajo, me encontraba en cama acostada durmiendo, dando la espalda hacia la puerta, cuando de pronto sentí claramente como si dos personas se sentaran al lado mío. Incluso sentí como el peso de ambos hundió el colchón. Esto me hizo girar a toda prisa, y al hacerlo, me llevé un gran susto. Eran dos hombres. Uno vestía completamente de negro, tenía un cabello rizado, bigote y una barba muy extraña, mientras que el otro tenía una cara horrenda, similar a la de un animal con cuernos y una hilera de largos dientes que daba la impresión de ser bastante filosos. Este último demonio me tocó el cabello y se acercó a mi oído con la intención de mencionar unas palabras, mas no dijo nada. Pude ver que su aterradora cara reflejaba odio, y de cierto modo podía sentir cómo se colaba ese sentimiento entre mis sábanas, haciendo que mi piel se erizara. La verdad, no hice intentos por levantarme, pensé que ahí moriría. Por tal motivo, le encomendé a Dios mi alma, para que no la devorara ese ser demoníaco. No sé cuánto tiempo duró todo esto, pero les juro por Dios que lo único que recuerdo fue que al final ese demonio me sacudió el cuerpo y llegó a mí un asqueroso olor a podrido que me provocó náuseas. Gracias a Dios, así como aparecieron de la nada, se desvanecieron delante de mis ojos, aunque no fue la única ocasión en que me sucedió esto. Una noche más tarde, mientras dormía en el cuarto de mi hermana, quien no estaba en casa más que los fines de semana, ya que estudiaba fuera, escuché perfectamente cómo abrieron la puerta del cuarto. Sentí cómo se sentaron a un costado mío. Por un instante pensé que mi padre había regresado del trabajo y pasó a darme las buenas noches. Con esa idea en mi mente, giré para mirar. Para mi desgracia, no era quien yo creía, sino que en su lugar vi a otro ser demoníaco. Este llevaba puesto un traje de color rojo, con varios botones a lo largo de su pecho. Al mirar su cara detenidamente, me di cuenta que era horrenda. Sus rasgos faciales no eran de un ser humano. Tenía algunas características similares a las de un venado o cabra. Mis ojos no daban crédito a lo que estaban observando. Sin previo aviso, este ser del bajo astral me sujetó del cuello con sus manos, las cuales tenían unas garras enormes. Por fortuna, en esos instantes llegó mi madre del trabajo, y en voz alta empezó a preguntar si ya me encontraba dormida. El demonio, al escuchar que mi madre se acercaba, me soltó a toda prisa y se ocultó debajo de la cama. Al entrar, mi mamá me vio inquieta y preguntó si todo estaba en orden. Solo respondí que sí. En este punto ya me daba miedo dormir por las noches. Tenía temor de cerrar los ojos y no despertar, o peor aún, morir ahorcada por alguno de los demonios que me acechaban. No obstante, ellos se hacían presentes sin previo aviso, y me decían palabras que para mí carecían de todo sentido. Recuerdo que uno de ellos siempre me murmuraba al oído, y con una garra me lastimaba mi delicada piel. Debido a este motivo, comencé a leer libros por la noche, con la intención de no caer en el sueño. Sin embargo, esta actividad la hacía a escondidas de mi madre, y leía solo con la pobre luz que entraba por la ventana. Pero cuando escuchaba que ella hacía su rondín habitual para ver si estaba dormida, yo tiraba el libro a cualquier parte y me tapaba por completo.
Así seguí por varias semanas, hasta que una tarde no soporté más la terrible situación y decidí por última vez platicar el tema con mis padres. Les comenté que debido a este asunto ya tenía problemas de rendimiento en el colegio, así como varios reportes donde decía que me dormía en clase, pero mis padres solo me callaron y decían que eran fantasías. A partir de ese día, me la pasé durmiendo de cuarto en cuarto dentro de la casa, tratando de no ver a estos seres demoníacos. De cierta forma, mi pensamiento aún infantil creía que al hacer esto, ellos no me encontrarían, aunque siempre que despertaba por la madrugada, ahí estaban de nuevo. Una noche, mientras me encontraba en el cuarto de las visitas, entró mi madre asustada. Esto me alarmó muchísimo. Pude ver su cara llena de miedo y nerviosismo. Al apreciar que estaba preocupada, le pregunté sobre la razón de su comportamiento, pero por más que lo intentó, ella no pudo decir una sola palabra. Solo miró detenidamente cada rincón del cuarto y posteriormente salió llamando a mi padre, quien regresó con una pistola en mano. Ingresó a la habitación y realizó lo mismo que mi madre. Era como si buscaran a una persona. Después salió y buscó por toda la casa. Por más que les pregunté qué sucedía, ellos no me contaron nada, sino hasta otro día. Mi madre me confesó que vio entrar a una persona al cuarto, y por más que lo pensaba, no encontraba razón lógica a lo sucedido, aunque para mí no fue difícil pensar que había visto a uno de esos demonios que me acosaban. Gracias a este evento, y por temor a lo desconocido, mis padres tomaron la decisión de mudarnos a Tijuana. Desgraciadamente, al mes de haber llegado a este nuevo hogar, mi padre falleció de una extraña enfermedad. No obstante, a raíz de su muerte, dejé de ver a esos demonios durante 2 años. Como era de esperar, en ese tiempo mi madre conoció a otra persona, con quien volvió a casarse. Lo curioso de esto es que al poco tiempo de haber contraído matrimonio, mi pesadilla comenzó de nuevo. En esta ocasión, se escuchaban ruidos durante las noches, se podía percibir un llanto desgarrador, así como apariciones fantasmales. Era algo tan agobiante que todos los días vivíamos en angustia. Una tarde, mi madre, al estar desesperada, decidió acudir con una bruja que le habían recomendado, y claro, yo asistí con ella. Al llegar a la casa de esta bruja y al momento de verme, dijo unas palabras que nos asombraron y al mismo tiempo aterraron, pero aclaró todas nuestras dudas. Afirmó que yo era protegida por un demonio y que este ser de bajo astral me cuidaba de otros seres malignos, como los íncubos, los cuales me seguían a todas partes, e incluso en ese momento se encontraba uno afuera de su puerta esperando por mí. Ella solo afirmó que en cuestión de años yo iba a recibir un conocimiento increíble, algo así como el tercer ojo de sabiduría, aunque esto me haría perder más de lo que ganaría, y esto sería nada menos que mi tranquilidad y paz. Mi madre, al escuchar todo esto, le suplicó que por favor hiciera algo por mi persona. La bruja solo hizo una protección para tratar de ahuyentar a esos seres. Esa noche, después de salir de la casa de la bruja, sucedió algo que no esperamos. A eso de las 3 de la madrugada, un fuerte olor a muerto invadió la casa. Era tan intenso que nos despertó, y al hacerlo, casi de inmediato se escuchó un fuerte alarido afuera de nuestro hogar, el cual hizo vibrar cada parte de nuestro cuerpo, invadiéndonos de terror. A pesar de estar asustados, miramos por la ventana para ver qué había provocado tal grito. Esta acción solo hizo que nuestro miedo se incrementara aún más. Ahí en nuestro patio estaba un ser demoníaco con una apariencia física grotesca, el cual se retorcía de dolor, y era debido a una sencilla razón. Era por la protección que hizo la bruja. A partir de ese día, mi vida no es la misma.
Hoy vivimos huyendo de pueblo en pueblo, porque esa bestia aún ronda mis pasos. Confío en que Dios me dé la fuerza necesaria para soportar todo esto, que la verdad no se lo deseo a nadie. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo otros videos aquí para que los disfruten. Si tienen algún problema con brujería, encontrarán el contacto de Diego en la descripción, quien se dedica a este tipo de menesteres, así como los enlaces de contacto para que me cuenten su historia. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.